Buenas noches, ingeniero Enrique Cáceres. Sí, buenas noches, ingeniero Sócrates Muñoz. Buenas noches con todos, ¿Qué estimados tal? colegas. Bacán. ¿Podemos iniciar para dar inicio a la presentación? Sí, claro, cuando usted Chévere, tenga un minuto. chévere. Muchas gracias. Continuando con la segunda exposición del segundo día por el aniversario del capítulo de Ingeniería Civil por 58 años. En esta oportunidad tenemos la presencia del ponente, ingeniero Enrique Cáceres Santín. El ingeniero es ingeniero civil de la Universidad de Piura con un MBA de Centro PUC, Gestión Pública de la EUSIN, España, Recursos Hídricos de la UDEP, certificado como Project Management Professional por el PMI, con más de 15 años en obras hidráulicas, en empresas transnacionales y 3 años en minería, trabajando como gerente de sitio, gerente de ingeniería y gerente de calidad. Actualmente cursando un doctorado en proyecto de ingeniería de la del UNINI en México. En esta oportunidad tenemos su ponencia titulada Proyecto Olmos, lecciones aprendidas para la ingeniería. Recibimos con fuerte aplauso al ingeniero Cáceres. Ingeniero, ¿puede confirmar si puede compartir pantalla? Ok, muy agradecido, ingeniero Sócrates, por la presentación. Me da bastante gusto, en primer lugar, dar esta ponencia a colegas como vosotros, que seguramente todos pertenecen al capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú. Pueden haber de repente otros profesionales allegados a la construcción que están muy ligados al tema de lo que es la ingeniería hidráulica, que es muy importante, como bien lo ha mencionado el ingeniero Sócrates, es mi especialidad y mi pasión, ¿no? Ver estos temas de proyectos hidráulicos en los cuales se genera pues todo lo que es irrigación, se genera lo que es todo lo que es generación también hidroeléctrica, todo lo que son presas, todo lo que son embalses, todo lo que son bocatomas. Es una maravilla. Voy a compartir pantalla, por favor, si es que me... Sí, claro, claro, ingeniero, puede compartir la pantalla. Nos confirma si... ya, sí, se está compartiendo. ¿Y pueden ver ahí mi pantalla, estimados? Sí, ingeniero, se puede ver la pantalla. Adelante. Perfecto. Ok, muchas gracias. Como bien dice el título, vamos a tratar con respecto al proyecto Olmos. Ojo que quiero traer este tema que sea demasiado técnico, o sea, un tema, digamos, ligado a lo que es la parte técnica. ¿Por qué? Porque hay muchos que han considerado ese tema también como un tema medio político, ¿no? Porque hay un proyecto que también está arriba del proyecto Olmos, que es justamente el proyecto del Alto Piura. Entonces sí ha tenido un tema obviamente del orden político, pero obviamente vamos a tocar los temas totalmente técnicos. Ustedes pueden ver en pantalla justamente este tema de las fases del proyecto Olmos que ya está construido. Repito, ya está construido. El proyecto Olmos se divide en diferentes etapas. Lo que hemos hecho al comienzo es la primera etapa. Dentro de la primera etapa, estamos hablando de la primera fase. De la primera fase ya hemos tocado tres puntos. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos la producción agrícola, está también la producción de energía hidroeléctrica y la ruta crítica de esta primera parte que es el trasvase de las aguas. ¿Qué aguas? Estamos hablando del río Huancabamba. Ustedes pueden ver en pantalla en la parte izquierda todo lo que es el Pacífico, todo lo que es la parte, las tierras de Olmos. Entonces, en la parte de, ven ahí los Andes, en las cuales tenemos obviamente en la parte derecha toda la cuenca del... ustedes pueden ver que en la cuenca del Pacífico todo es bastante seco. No hay una red hídrica de diferentes ríos que puedan, digamos, abastecer agua suficiente para los cultivos agrícolas de la región del Pacífico.
Sin embargo, vamos al oriente, donde está obviamente la parte de la selva, tienes una red hídrica e hidrológica grande en las cuales hay abundante agua. Entonces, si en la parte, en la cuenca, obviamente, del oriente, tenemos mucha agua y nos falta agua en la parte del Pacífico, ¿cuál es la solución? Trasvasar el agua. Tenemos dos opciones. Una, podemos pasarla otra vez por bombeo, o sea, tendríamos que bombear hasta la parte alta de los Andes, o lo otro es hacer un túnel. Entonces, se tiene que hacer esta consideración técnica y económica. ¿Qué es lo que sale más barato? ¿Qué es lo que sale también técnicamente factible? Entonces, para ello, se tienen que hacer estudios, estudios de ingeniería. Por lo tanto, este proyecto Olmos ha tenido casi 90 años de estudios desde el año 1825. Por eso digo casi 90 años, un poco más, en las cuales se venía estudiando toda la parte geológica, geomorfológica, hidrológica, hidráulica, topográfica, todas las especialidades para poder, obviamente, hacer un expediente bastante robusto y poder llegar a un proyecto bastante correcto para poder ejecutar la obra y que no haya problemas. Entonces, vemos acá la obra, la ruta crítica, como está en pantalla en la parte derecha, estamos hablando del trasvase de agua. Entonces, ¿qué significa eso? Que considera, obviamente, la construcción de un túnel de aproximadamente 20.1 kilómetros, en las cuales se hizo la construcción. Una vez que se hizo la construcción, ya se trasvasa estas aguas del río Huancabamba por este túnel. Y una vez que llega a la parte de la boca de salida del túnel, se derivan esas aguas hacia la parte donde están los terrenos agrícolas. Actualmente ya se tienen irrigando 42.500 hectáreas, en las cuales diferentes empresas que han comprado, obviamente, esas 42.500 hectáreas, están ya haciendo la agricultura para obviamente tener los productos de agroexportación. Y entonces estamos exportando ¿a dónde? Al extranjero. Y obviamente está quedando bastante remesas para nuestro Perú. Entonces ya se ha reactivado la economía con la parte de lo que es la agricultura. Entonces ustedes pueden ver ahí los datos principales del proyecto Olmos. Ustedes pueden ver en pantalla justamente esta es la parte, digamos, de Oriente. Como vamos a retroceder un slide para ver en la ruta crítica lo que es se está sombreando toda la parte de verde. Tenemos dos sites, o sea, dos sitios. Una parte, en mi derecha está lo que llamamos el campamento Oriente y en mi izquierda es el campamento Occidente. Entonces, en el campamento Oriente se tiene, como pueden ver en pantalla, todas las obras que son diversas, en las cuales pueden ustedes apreciar la presa Limón, pueden apreciar el aliviadero de compuertas, pueden apreciar acá una bocatoma. Esta bocatoma es una bocatoma provisional. A la derecha tenemos una quebrada en la cual se hizo un túnel para poder hacer la bocatoma definitiva. Tenemos un oleoducto norperuano, tenemos diferentes obras que son conexas a la ruta crítica, pero obviamente son unas obras que son de diversidad multidisciplinaria de la ingeniería, que son necesarias para poder obviamente hacer toda esta parte del trasvase de agua. ¿Por qué? Porque es lo que pues, estamos hablando que, repito, este es un proyecto hidroenergético y de irrigación Olmos. Si estamos hablando de irrigación, entonces tenemos que generar un embalse. Para generar un embalse tenemos que primero generar la presa, como ustedes ven acá. Tenemos obviamente el paso de las aguas, en este caso de las aguas del río Huancabamba, que es lo que tú tienes que generar para poder, digamos, manejar las aguas, obviamente de la ingeniería. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obviamente tienes que embalsarla en primer lugar. Una vez que embalsa, la trasvasas y ahí puedes hacer lo que nosotros los ingenieros, como decimos, hacemos con el agua a nuestro antojo, a lo que querramos. Ya tenemos obviamente el embalse, tenemos nuestro NAN, es decir, nuestro nivel de agua normal, y ya podemos trasvasarla. Hacemos la captación mediante bocatomas, puede ser una bocatoma provisional, una bocatoma definitiva, una bocatoma, no sé, de conducto forzado, una bocatoma de diferentes fines, pero obviamente con esa bocatoma captas el agua y obviamente trasvasas las aguas. Entonces, lo primero es hacer el embalse. Tú embalsaste el agua y con ese embalse ya puedes, a tu antojo, obviamente, derivar esas aguas ¿para qué? Para los fines que uno quiere. Por lo tanto, en la ingeniería lo principal que tenemos que hacer en la parte hidráulica es, obviamente, tener esos fines ¿para qué? ¿Para qué voy a utilizar las aguas embalsadas? Voy a utilizar para fines, obviamente, de abastecimiento de agua, puede ser para abastecimiento, obviamente, de producción
agrícola, puede ser para generación de energía, puede ser para, no sé, solamente consumo humano, puede ser, hay diferentes motivos en los cuales yo embalso el agua para poder, obviamente dar una alternativa de solución a la población. Ustedes de repente han escuchado también el proyecto Olmos. Yo actualmente estoy trabajando justamente, estimados colegas, estamos acá en Piura y hemos estado viendo también el proyecto de Poechos, que hay lamentablemente un problema porque parte de lo que es Poechos es el abastecimiento de agua. No ha habido abastecimiento de agua para la población. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Piura se ha quedado sin agua, se ha quedado sin agua para abastecer a la población y por lo tanto no han estado distribuyendo agua para el consumo humano. Entonces ahí es un problema. Entonces acá el proyecto Olmos el fin es irrigación. La parte energética se ha dejado de lado. Hay dos principales motivos del proyecto Olmos. Una es irrigación, repito, y la otra es la parte energética. La parte de irrigación ya se está, como le decía, irrigando 42.500 hectáreas. La parte de y la parte de electrificación no se está haciendo. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer, obviamente, antes de concretar y comenzar, digamos, un proyecto, se tiene que tener la seguridad de las remesas, de la parte económica, factibilidad para poder, digamos, hacer la obra. Entonces, lamentablemente, se hizo las corridas económicas y no era justificable. Hasta ahora no es justificable, por más de que ya se han hecho los estudios, no es justificable porque tenemos ahí más o menos dos casas de máquina para que te puedan generar 510 megawatts y no es justificable para poder obviamente hacer tanta obra, tanto, entonces tendríamos, como decimos, un elefante blanco. Entonces no es rentable, por lo tanto se dejó de lado y solamente hemos realizado las obras para poder generar lo que es la parte de irrigación. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, ahí la obra tiene, inicialmente se tuvo una inversión de 190 millones, pero terminamos con un poco más de 250 millones de dólares. Después le voy a explicar el por qué. Después, el plazo de construcción ha sido de 4 años y el periodo de concesión 20 años. Obviamente, de los 20 años son 4 años de construcción y 16 años de operación. Sin embargo, el plazo de construcción que teníamos para 4 años lo hicimos en casi 6 años. ¿Por qué? Porque después vamos a explicar los problemas que se suscitaron en las cuales no se pudo concretar a tiempo el tema del plazo de obra. Entonces, ustedes pueden ver acá la región de Lambayeque, que es el gran beneficiado de este proyecto. Sin embargo, este proyecto nace en Cajamarca, o sea, en la cuenca del río Huancabamba. Y esta cuenca del río Huancabamba tiene su naciente en la laguna de Chimbe, en Piura. Entonces, cuando ya pasa por la presa Troneras, que justamente es de Piura, por ahí hay planificado hacer un túnel que va a ser parte del proyecto Piura, del Alto Piura. Entonces, ahí viene el gran problema político, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos hacen la presa, hacen obviamente el túnel, le va a dejar sin agua porque anualmente se tiene un promedio que pasa anual aproximadamente 710 millones de metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto es lo que para Olmos va a trabasarse anualmente? Son 406 millones, por lo tanto, quedaría un remanente de 300 millones de metros cúbicos. Y si es una época de sequía, ¿qué les parece, estimados? Si es una época de sequía donde no va a haber tanta agua un año seco, ¿le llegará para el proyecto Olmos? No le va a llegar. O sea, primero va a utilizar las aguas de quien esté más aguas arriba para poder obviamente utilizar esos fines. Entonces, por lo tanto, ahí ya viene el tema político, ahí viene la guerra política, ¿no? Que sí, que primero el proyecto Piura, pero ahí viene un problema y una lección aprendida para todos, estimados alumnos, estimados colegas. ¿Qué es lo que pasa? De que para estos tipos de proyectos lo que uno tiene que tener primero y principal es el estudio hidrológico. Con la hidrología nosotros tenemos la seguridad, repito, la seguridad de que primero va a haber agua en el río, en la presa donde voy a realizar, ejecutar. Ahí yo con eso ya tengo la seguridad. Segundo, ¿cuáles son las velocidades? ¿Cuáles son las caudales? ¿Cuáles son toda la parte, digamos, los parámetros hidráulicos, hidrológicos en lo que se llama la cuenca? Entonces,
hemos tenido más o menos más de 60 años de estudios en diferentes estaciones pluviométricas en toda la cuenca del río Huancabamba. Hemos tenido varias estaciones pluviométricas, entonces, por durante casi 60 años. Entonces ya se tenía la seguridad de cuánta agua, cuáles son las velocidades, cómo van la ubicación de los vectores de velocidad de cada uno de los vectores, obviamente, del flujo de agua del río Huancabamba. Entonces ya se tenía muy estudiado y la seguridad de que por la presa Limón iba a pasar, siempre iba a haber agua. Sin embargo, en el proyecto del Alto Piura, ¿qué es lo que han hecho? Han extrapolado obviamente los estudios del proyecto Olmos. Entonces, dentro de lo que es la hidrología, es un grueso error extrapolar. ¿Por qué? Porque obviamente uno no puede extrapolar de una cuenca hacia otra. No, ese es un grueso error. Lo que tiene que hacerse en tu misma cuenca, tienes que hacer todos los estudios para poder tener la seguridad de que el agua va a pasar en tu embalse. Esa es la primera gran lección aprendida. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha pasado con el Alto Piura, con el proyecto del Alto Piura? Se ha frenado. ¿Por qué? Porque técnicamente no se tiene la seguridad. Entonces, ahí ustedes pueden ver en pantalla, obviamente, la región Lambayeque, que tenemos justamente con letras pequeñas, se ve ahí la E y la S, ¿no? Que es la entrada y salida. La entrada y salida, obviamente, la entrada del agua y salida del agua, que es el túnel que tiene 20 kilómetros. Ahí se puede ver mejor el túnel. Ojo que el túnel comenzó desde la parte de salida hacia la parte de la entrada, o desde la parte west side, de la parte oeste hacia la parte east side, o sea, hacia la parte este. Se ha venido excavando, excavando, excavando. Entonces ahí vino uno de los grandes problemas. ¿Cuál es el otro punto que se tiene que tener en cuenta para ese tipo de proyectos de hidráulica? Primero le dije que se tiene que tener estudios, obviamente, muy robusto de lo que es la hidrología, lo que es la hidráulica. Y aparte se tiene que tener un estudio robusto de lo que son la parte geotécnica y geológica. Entonces, si más aún tenemos un túnel, por Dios, tenemos que tener obviamente todo el conocimiento de lo que es la geología de un túnel. Entonces, ahí viene la segunda opción, obviamente, obligatoria que se tiene que tener para este tipo de proyectos. Para este proyecto donde hay túnel de por medio, estimados ingenieros, todos ustedes tienen que, obviamente, presupuestar de acuerdo a lo que se llama los precios unitarios. No se puede, para ese tipo de proyectos, presupuestar a suma alzada. No se puede. Por más de que tengan los gurús de geología y de geotecnia en el mundo. Para este proyecto hemos tenido la Sergio Promespor, la Tecnopromespor, que son soviéticos, que son rusos, que lo han venido estudiando el proyecto Olmos durante desde el año 1925, 1930 hasta el 1995, o sea, más de 80 años, casi 80 años de estudio. Sin embargo, a la hora cuando hemos construido, sí hemos encontrado algunas características que sí han sido coherentes con los estudios que hemos encontrado de los soviéticos, sí, pero hay temas, hay diferentes aristas que no. Simplemente hay temas en la geología de los túneles, se tiene que tener obviamente en cuenta de que cada túnel es diferente, cada túnel tiene su, su parte principal sola. No se puede tener, obviamente, no se puede estimar de manera fehaciente que un túnel va a tener, obviamente, todo, digamos, de acuerdo a la geología que se tiene de los estudios de los planos, de todos los estudios geológicos. No. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros teníamos, primero, obviamente, la calidad de la roca, que sí encontramos ciertas diferentes calidades, ciertas diversidades, rocas intrusivas, rocas extrusivas, rocas ígneas, sí, encontramos, pero obviamente pensábamos de que íbamos a encontrar agua. No encontramos nada de agua, estimados ingenieros, nada de agua. Y en los estudios se decía que iban a haber bolsones de agua, lunares de agua, y no encontramos nada de agua. Con ello no encontramos nada de lodo. Habían ciertos lunares que íbamos a encontrar diferentes temas de gases tóxicos, metanos y otras cosas que iban a tener, obviamente, peligro para la gente que iba a hacer la construcción. No encontramos nada de eso, nada. Lo que sí encontramos fue algo que nadie se esperaba. Hemos traído diferentes juicios expertos del extranjero, hemos traído a Ernest Bucchi, a Barton, a diferentes ingenieros que obviamente ustedes seguramente han leído en toda la bibliografía que les han dado a sus diferentes ingenieros, en las cuales
ellos mismos decían, cada túnel es diferente. Ustedes están aportando a la ingeniería. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque obviamente así es, en tunelería es así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que encontramos ahí? El gran problema en el túnel. Encontramos el famoso fenómeno que se llama el piping rock o explosiones de roca. Tuvimos en toda la distancia que excavamos 16.500 estallidos de roca. Estallidos pequeños, estallidos medianos y estallidos grandes. Los estallidos medianos ya nos generaban cierto problema, o sea, ya disminuía el avance, pero total. Los estallidos grandes sí nos frenaba totalmente el avance. ¿Por qué? Porque los estallidos grandes te generaban lo que se llaman cavernas. Y para poder seguir avanzando, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Primero, rellenar las cavernas. ¿Y cómo rellenabas? Con concreto, con inyecciones de lechada. Entonces, ese tema nos frenábamos 1, 2, 3 días, una semana, 10 días, 21 días, un mes. ¿Por qué? Porque para poder avanzar teníamos que rellenar la caverna. Un estallido de roca que tuvimos más o menos 3 meses. 3 meses, estimados ingenieros, 3 meses de paralización. ¿Por qué? Porque nos generó una caverna de 21 metros de altura. Ustedes se imaginan que es 21 metros de altura, son más o menos 7 pisos de una edificación. Pónganse a ver, pónganse a rellenar concreto en un túnel con 7 pisos. Obviamente estamos hablando de un túnel que tiene las condiciones que son feas, temperatura, bastante polución, son condiciones extremadamente fuertes, pero obviamente teníamos que hacerlo. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos, como decía, son 20,1 kilómetros que tenemos. En la parte oriental, donde tenemos toda la diversidad de obras, obras conexas al túnel, también son obras importantes. La principal es la presa Limón, como ustedes pueden ver en pantalla, que es una presa más o menos de 45 metros de altura, una presa de casi 1 millón de metros cúbicos de relleno. Tenemos 320 metros de la corona de presa y también tendremos la bocatoma provisional, que ustedes ven justamente de coloración celeste y de coloración naranja. En la parte izquierda tenemos lo que llamamos la bocatoma definitiva, que es un túnel, casi el túnel de las mismas condiciones del túnel principal, del túnel trasandino. Pero este túnel de bocatoma definitiva, ¿cuál es la longitud? Casi 1,11 kilómetros. Y también dentro de la presa Limón, obviamente, justamente teníamos una parte del oleoducto norperuano que cruzaba por esa zona. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Reubicar justamente 5,51 kilómetros de ese oleoducto norperuano y reubicarlas en la parte de la carretera, o sea, subirlas por lo menos unos 50, 60 metros en la parte de la carretera. Y teníamos que hacer toda esa reubicación. Es un trabajo fuerte. Teníamos que hacer el salto esquí, la bocatoma definitiva, el túnel de desvío. Teníamos que hacer el tema de la aliviadero de descarga. Todos esos temas son más sencillas, entre comillas, más sencillas, pero trabajosas con bastante temas multidisciplinarios de la ingeniería, que teníamos que tener especialistas en lo que es la parte de aliviaderos, especialistas, por ejemplo. Esta presa es una presa CFRD y esa presa CFRD en la base tenemos un plinto. Mañana obviamente la ponencia que voy a dar justamente de presa CFRD. Y ese plinto obviamente ¿en qué se basa? Tiene que tener obviamente para ver la parte de impermeabilización, tiene que tener una pantalla de diafragma, es decir, una mezcla de concreto con bentonita. Tiene que ir desde el pie de la presa hasta cuándo, hasta la roca madre o basamento. O sea, teníamos más o menos unos 35 metros. 35 metros de pared diafragma en toda la longitud de la presa, o sea, en todos los 320 metros. Y eso no lo hace cualquiera, son especialistas que trajimos de Italia. Entonces, ahí tienes otra especialidad. Tenemos especialidad de bocatomas. Tenemos bocatoma provisional es diferente porque es un conducto forzado. La bocatoma definitiva es un túnel, es diferente. Son diferentes especialistas. Reubicación del oleoducto no operado, tienes que tener especialistas en lo que se llaman tuberías, conexiones de tuberías. Tenemos que tener soldaduras, soldaduras obviamente de oleoductos no peruanos, que cualquiera no es una soldadura que se tiene que hacer a nivel 100, o sea, una soldadura perfecta. También, acá hemos tenido una diferencia, obviamente gente que teníamos que tener muchas especialidades para poder, digamos, tener la tranquilidad de entregar una obra, terminar una obra buena y entregar la obra correcta, ¿no? Ahí vamos a ver, ustedes pueden ver justamente el río Huancabamba,
en esta zona donde pueden ver la grúa, así venía. Ese era el conducto inicial del río Huancabamba. Ya en la parte izquierda, ahí teníamos lo que es la primera parte de la margen izquierda, ya estábamos rellenando, pero para continuar el relleno de la presa, teníamos que desviar este río Huancabamba, obviamente colocar, ¿cómo desvías? Colocas material en la parte, obviamente, donde queremos, de la dirección donde queremos desviar el río y en paralelo rompes una parte para poder hacer el desvío de forma momentánea. Justamente me acuerdo que fue el 15 de julio del 2006 el tema del desvío de río. Fue una fiesta, porque ahí en ese momento tienes justamente que hacer dos cosas a la vez en paralelo. Rellenas en un lado y abres en el otro. Y entonces ya está todo planificado. Para poder hacer eso tienes que tener obviamente ya el túnel de desvío totalmente terminado. Entonces, es toda una planificación, es otra lección aprendida, estimados ingenieros. Para hacer ese tipo de proyectos, lo que es la planificación es importante. Para ese tipo de proyectos y para cualquier proyecto de ingeniería, la parte de planificación de lo que es la parte ingenieril es importante y fundamental para que sea un éxito el proyecto que vamos a terminar. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver, ahí ya se cerró, se desvió el río, ven que ya se completó este dique, se rompió la parte de acá, entonces ya se comienza a desviar de manera natural el río. Ya hemos forzado, nosotros decimos los hidráulicos, forzamos, manejamos el agua, manejamos los ríos a nuestro antojo. Obviamente tiene que ser con un tema, con una respuesta ingenieril para que no cause, digamos, problemas a los vecinos incluso, ¿no? Porque acá tenemos que manejar también un caudal ecológico para evitar, obviamente, que puedan, digamos, verse implicados, digamos, muertes de diferentes especies y entonces un caudal ecológico. En fin, ahí vemos ya justamente el desvío del río. Ven en la parte izquierda ya se comienza a rellenar, obviamente, la presa, ya que ya está desviado el río y en la parte pueden ver ahí justamente toda la parte donde se iba a hacer la estructura de lo que es el aliviadero de descargas. Y ahí ya comenzamos a rellenar la presa. El relleno de la presa también es toda una operatividad de lo que se llaman justamente los bulldozers o tractores. Manejábamos con puros de 8, o sea, ahí es una fiesta ahí. Tenemos que tener obviamente toda la parte de operatividad, de hacer el cálculo de bien cuántos de 8 necesitas, cuántos de 6, cuántos de 9. Por lo general para esta obra utilizamos más o menos el 80% de toda la maquinaria pesada eran de 8, que obviamente son unos tractores bastante robustos y también a la vez, una vez que terminas de hacer todo la extensión de lo que es el agregado, digamos, fino, y también todo lo que es la tierra, todo lo que es la arena, obviamente vas expandiendo todo eso y ¿qué haces a la vez? Después haces lo que se llama la compactación. ¿Cómo compactamos? Obviamente con rodillos compactadores. Vas compactando por capas cada 30 centímetros, compactas de acuerdo a lo que ya está especificado, tus 8 pasadas, y obviamente ahí viene el agente de calidad para poder liberar cuánto tiene de compactación. Estábamos ahí más o menos al 100%, entonces tenía el 100% liberabas, ok, perfecto, siguiente capa. Y así vas creciendo, terminando y creciendo ahí para llegar hasta los 45 metros de altura. Esta ustedes pueden ver la parte de la margen derecha ya terminada y la parte de la margen izquierda que está justamente en pleno proceso de relleno. Pueden ver, esa es la parte aguas abajo del túnel de desvío. Justamente en la parte final del túnel se tiene un salto esquí para bajar obviamente todo lo que se llama el flujo crítico a un flujo laminar, para entregarle a las aguas hacia la población, más o menos ya un poco más estable, más relajada, y no haya problemas con la población, obviamente también el caudal ecológico, que sea de manera tranquila, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, justamente ahí se hace el desvío del río, pueden ver, ya no cruza el curso natural del río, sino que lo hemos desviado para poder completar la margen izquierda, como van a ver ahí en pantalla. Se comienza a completar la margen izquierda, o sea, tuvimos que hacer todas estas simulaciones previas para que obviamente ustedes puedan ver que así se hace la ingeniería. Previamente tienes que planificar bien. Hicimos toda la parte, digamos, del relleno de manera correcta. Hicimos el plinto de lo que es toda la presa Limón. Y una vez que hicimos el plinto, también comenzamos a hacer
la pared de concreto, la cara de concreto, que más o menos eran casi los 320 metros y cada paño de 15 metros. O sea, imagínense 40, casi 80 metros por 15 metros cada uno tiene entre 30 y 35 centímetros de espesor. O sea, teníamos un concreto masivo. ¿Y cuál es el problema del concreto masivo? Por más que le poníamos juntas, ¿cuál es el gran problema? La fisuración, ustedes lo saben. Entonces, obviamente teníamos fisuras, pero obviamente son fisuras por retracción plástica, por el tema, obviamente, de la diferencia de temperatura, que eso es algo normal, sino que ante la vista de la gente no se ve bien. Y ustedes pueden ver ahí, una vez que ya teníamos eso, comenzamos a cerrar las compuertas para llenar el embalse. Y una vez que llenamos el embalse, ya obviamente teníamos ya listos nuestros 44 millones de metros cúbicos listos embalsados. Pueden ver ustedes ahí la longitud de la cresta, como les decía, es de 320 metros y el volumen del embalse útil es de 44 millones de metros cúbicos. Y pueden ver ustedes hasta dónde se expande el tema, digamos, del embalse Limón. Se expande justamente hasta esta quebrada que se llama la Quebrada de los Burros. Y esta parte de la bocatoma definitiva, también le decía que era un túnel, también fue hacer todo un arte, porque no era un túnel obviamente totalmente lineal, sino que tenía ciertas pendientes y hacer esas pendientes en un túnel es bastante complicado, pero tuvimos que hacerlo. Ahí ustedes pueden ver de coloración roja justamente la reubicación del oleoducto norperuano, que también tuvimos que hacer. Es un poco sencillo el tema, digamos, de la reubicación, es corte relleno, corte relleno. El problema de la reubicación del oleoducto, ¿cuál es? Obviamente es las soldaduras de una tubería con otra. Tienes que soldarlas, pero al 100%. Y ahí son especialistas, obviamente, técnicos especialistas que hasta no podían ser gorditos, porque los gorditos no podían entrar justamente de manera, tiene que ser esbelto para poder entrar y poder maniobrar, obviamente, el tema de la soldadura en temas totalmente bien restringidos, bien apiñados, es la palabra. Y ustedes pueden ver justamente desde la ruta crítica principal de nuestro proyecto Olmos, que justamente es el túnel. Ustedes pueden ver ahí, el túnel es de 20,1 kilómetros y pueden ver la cobertura máxima de roca es de un poco más de 2000 metros. Es el segundo túnel más de mayor cobertura de roca en el mundo, después del túnel de San Gotardo, en Suiza. Entonces, ustedes pueden ver justamente, miren bien, comenzamos acá desde lo que es la coloración azul hacia la parte, digamos, de oriente. Cuando ya estábamos más o menos con unos 700 metros de cobertura de roca, de altura, comenzaron los famosos Pipey Rock. Y ahí comenzó obviamente un poco el tema de nuestro problema y nuestro riesgo, nuestro miedo. Porque cada vez que ingresábamos más al túnel, teníamos mayor cobertura de roca y decíamos, puche, ¿cómo será cuando lleguemos a 2000 metros de cobertura de roca? Si cada vez que íbamos adentrando un poco más, ya 900, 1000 metros, 1200 metros, cada vez los estallidos eran con mayor intensidad y con mayor frecuencia y nos ocasionaban mayores daños. Daños a la máquina, daños obviamente, más daños a la misma infraestructura, más cavernas, nos frenaba obviamente el avance y también daños a las personas, o sea, obviamente daños hasta psicológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es como si fuera una guerra, porque a cada rato escuchábamos las explosiones naturales que obviamente daban miedo, daban temor. Pero obviamente después cuando llegamos a 2000 metros, cuando llegamos justamente a 1456 metros de cobertura de roca, acuérdense, 1456 metros, de manera, digamos, no sé, mística, no sé cómo llamarlo, de manera obviamente nadie sabe hasta ahí, ¿por qué? Cuando teníamos en 1456 metros sobre el nivel del mar, perdón, de cobertura de roca, de manera así mística, digo yo, así lo califico yo, se desaparecieron los estallidos de roca. Llegamos a 1900, 2000 metros, llegamos a la máxima cobertura de roca y no teníamos ningún estallido de roca. Comenzamos a bajar, obviamente cada vez íbamos entrando más y ya comenzamos a bajar la cobertura de roca, ¿no? 1900, 1800, 1700, 1500 y otra vez cuando llegamos a 1456 aproximadamente, otra vez comenzaron los estallidos de roca y todavía con mayor intensidad que la primera parte. No se podía soportar esos estallidos de roca. Eran fuertes.
O sea, ya teníamos bastante temor y al punto de que como no avanzábamos mucho, ¿qué es lo que tomamos la decisión? De por el otro lado avanzar, pero avanzar con el famoso drill and blast, o sea, la perforación clásica, es decir, con el jumbo. Poníamos nuestros barrenos, poníamos lo que se llama la dinamita y explotábamos. Es decir, ya teníamos dos frentes. Una con la famosa TBM, TBN, que hacíamos la excavación inicial desde la parte del inicio. Todo ha sido con TBN, con TBM. Pero ya cuando teníamos muchos estallidos de roca, ya pues tomamos la decisión de por el otro frente continuar obviamente ayudando a esta TBM con qué, con la perforación clásica, que es de perforación y voladura. O sea, perforabas con el jumbo, ponías la dinamita y volabas. O sea, teníamos dos frentes prácticamente. Uno, repito, con TBM y el otro con drill and blast, o sea, perforación y voladura. Y obviamente el 12 de diciembre del 2011 le dimos, obviamente, tuvimos el último corte, ¿no? En la cual ya se tenía avanzado la parte del drill and blast y también la TBM, ya sabíamos de que faltaban solamente 20 centímetros, que ya lo teníamos mapeado muy bien el tema topográfico, porque en ese tema, en ese tipo de obras de túneles, lo que es fundamental es también la parte topográfica. Y obviamente la TBM tenía diferentes, trabajamos casi con más de, cerca de 20, un poco más de 20 satélites. Obviamente teníamos que guiarnos como esto, es como si fuera un submarino, pero no en agua, sino en tierra, en roca. Pero nos guiamos obviamente con la parte topográfica. Entonces, obviamente nos guiábamos de manera a ciegas, pero de manera correcta. Entonces, justamente el 12 de diciembre del 2011 se dio la última orden para hacer la última autorización del último corte y eso se llamó el famoso breakthrough. Y el breakthrough, obviamente, la conexión del túnel, obviamente salió la TBM y con el aplauso de no solamente los lambayecanos, sino de todos los peruanos, porque ya se culminaba un gran hito, obviamente, del proyecto Olmos terminado justamente el túnel trasandino. Y eso para todos los ingenieros, de verdad que hasta lloramos todos. ¿Por qué? Porque era un logro que habíamos logrado con tanto sudor, sangre, lágrimas. ¿Por qué? Porque habíamos terminado un proyecto que era bastante esfuerzo, bastante dedicación. Ustedes pueden ver ahí las fotos de antes y las fotos también, justamente en la plataforma donde se recibió, donde se comenzó a implantar y a empalmar lo que se llama la famosa TBM. TBM es Tunnel Boring Machine. Ahí está. Ustedes pueden ver el túnel Lajas con el túnel trasandino. Ahí en esa parte de Occidente se puso lo que se llama la plataforma TBM, donde se comenzó a poner obviamente todo lo que son los implementos para poder traer la TBM. Ustedes pueden ver fotos acá de la TBM, de los vagones, cuando se excavaba en los vagones, se ponías obviamente en la parte de los mortar box, ponías obviamente la roca excavada, la empujabas con los vagones y lo llevábamos hacia los botaderos. Ustedes pueden ver ahí justamente ya una operación para poder llevarlo justamente al botadero, ya está girando para poder botar ese material ya excavado. Pueden ver ahí, ya justamente está girando, ya botando el material excavado. Y ustedes ven esta máquina, es la que principalmente hizo toda la obra, que es la TBM, la Tunnel Boring Machine, que tiene una longitud de 320 metros, más o menos como una longitud de unas 4 canchas de fútbol. Ahora que estamos justamente en las eliminatorias, y de verdad que les agradezco porque han preferido escuchar esta ponencia a escuchar, a ver, ¿no? La selección de fútbol Perú-Argentina. Pero si hablamos de canchas de fútbol, más o menos la longitud de esta TBM son equivalentes a cuatro canchas de fútbol. El peso es grande, estamos hablando de 1.100 toneladas. Y el avance, o sea, por stroke, es más o menos de 1,8 metros. Ustedes pueden ver ahí los grippers a la derecha y a la izquierda, donde justamente la máquina se apoya en los hastiales, se apoya tanto en la parte derecha como izquierda y comienza, digamos, a empujar con estos grippers, comienza a empujar y más o menos hace un avance de ¿cuánto? De 1,8 metros. O sea, el boring stroke de 1,8 metros. Y la velocidad, más o menos, la velocidad de la cabeza, estamos hablando de 0 a 10 revoluciones por minuto. La potencia es una potencia bastante fuerte, estamos hablando de 2.205 kilowatts. La fuerza de penetración, estamos hablando de 10.270 kilonewton.
y el torque máximo era de 2.800 kilonewton-metros. Y acá está todo el equipo de que estuvimos en la TBM. Estamos con toda la gente, los ingenieros, los obreros, todos estamos ahí felices antes de ingresar a la TBM y también después. Ahí estas fotos justamente son el momento que está ingresando la TBM al túnel. Son hitos que obviamente en obra emociona a toda la gente y son obviamente hitos importantes que quedan para toda la vida, ¿no? Ahí son fotos de cómo quedamos el túnel. El túnel obviamente con la TBM es un túnel perfecto. Cuando teníamos roca competente, es decir, roca uno, uy, bacán porque no poníamos nada de concreto en la bóveda ni en los hastiales. Ahí se pueden ver la manga de ventilación porque obviamente la temperatura es muy alta. Estamos hablando más de 50, 53 grados de centígrados. Que teníamos que darle ventilación para toda la gente. El problema era cuando teníamos estallidos grandes. ¿Qué pasaba cuando teníamos estallidos grandes? Ya una roca pobre, una roca 3 la 4 era ya lo peor, una roca, entonces teníamos que poner shotcrete, o teníamos que poner inyecciones de lechada de concreto, o teníamos que poner también mallas, y lo principal ya, la peor roca, teníamos que poner lo que llamamos diferentes cimbras. Las cimbras son como vigas metálicas. Entonces poníamos las vigas metálicas o cimbras cada 1,5 metros, cada 2 metros, a veces cada 3 metros. Pero si era muy difícil, muy pobre la roca, teníamos que poner cada 1,20 metros, cada metro. Y a veces teníamos que poner cimbras mellizas, o sea, colocadas así de dos en dos, hasta cimbras trillizas. ¿Por qué? Porque a veces la roca era la más paupérrima, muy pobre, y nos avanzaba casi, teníamos un avance malo, malo, y teníamos que simplemente avanzar y avanzar. Ahí pueden ver una roca pobre. ¿Cuántas cimbras ven acá? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, casi 10. 10 cimbras, separadas más o menos con 1,5 metros cada uno. Pero imagínense cimbras mellizas, están juntas. Teníamos que poner así, ¿por qué? Porque obviamente la roca, y eso quién te lo decía, obviamente la roca. Si veíamos que era la roca de la pobre, teníamos que poner en el momento con nuestro geólogo, decía, no, acá tenemos que poner cimbras mellizas. Y caballero, teníamos que colocar. ¿Y cuánto es el costo, estimados ingenieros? El costo es altísimo. Teníamos que poner pernos de anclaje, teníamos que poner mallas, teníamos que poner shotcrete, teníamos que poner todo, que eso poco a poco iba elevando bastante el proyecto. Por eso al comienzo le dije, este proyecto se planificó con 190 millones de dólares y terminó con 250 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no se tenía pensado todos los costos adicionales que se tenían en el túnel. Vemos acá otro tema de las cimbras. Y vemos acá un inicio de excavación, que justamente fue el 24 de febrero de 2007. Retrocedimos la máquina a la TV para ver cómo dejaba las huellas la excavación. Y ahí ustedes pueden ver, teníamos 37 cutterhead o cortadores y veíamos cómo dejaba las huellas, ¿no? El cortador. Y bonito, pues. Entonces, cuando teníamos una roca uno, una roca buena, pueden ver ustedes que el túnel era perfecto. O sea, era para tomarle fotos y de verdad ponerlo en el Facebook, en el Instagram. ¿Por qué? Porque obviamente es un túnel perfecto. Pero cuando tienes obviamente una roca tipo 3 tipo 4 oh, no, pues ya teníamos que colocar todo, ¿no? Cimbras, mallas. Y ahí pues obviamente ya, aparte que te retrasaba el tema del avance, teníamos bastantes problemas. Lecciones aprendidas, estimados ingenieros. Primero, como ya les he venido diciendo durante todo el proyecto, un proyecto de esta categoría tiene que estudiarse de forma correcta todos los parámetros de la cuenca del río principal. Velocidades, flujos hidráulicos, flujos hidrológicos, obviamente todo lo que se llaman los vectores de velocidad. Se tiene que tener bien mapeado, bien estudiado todo lo que es la parte hidrológica de la cuenca. Segundo, el planeamiento o planificación, obviamente la correcta ejecución de las operaciones te da una mayor rentabilidad para el proyecto. Tercero, en el diseño de estos proyectos se tiene que hacer una planificación en la última etapa del proyecto, o sea, es un elefante blanco. Por ejemplo, este proyecto, ¿qué es lo que se hizo para el aliviadero? El aliviadero se planificó para un diseño, un periodo de retorno decamilenar.
¿Qué quiere decir eso? Un periodo de retorno para 10.000 años. Entonces la construcción, tanto en la cuantía de acero como en la parte de concreto, se cuestionaba, decían, oye, sí, pero están colocando mucho concreto. Sí, pero están colocando mucho acero. Sí, pero sí, ok, estamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque obviamente una vez que termina esta primera etapa de 45 metros de altura de roca, de presa, obviamente en ese momento tú ya no vas a hacer otra obra de aliviadero, porque ya tienes esa obra para esta actual etapa y para las que vienen. Ya no vas a hacer de nuevo otro aliviadero, simplemente ya estás haciendo este aliviadero para ahora y para mañana. ¿Por qué? Porque hay una correcta planificación. Claro, es un elefante blanco de repente hoy día, pero tiene que ser de manera a futuro la parte financiera. Para mañana, obviamente ya no voy a ahorrarme el no hacer otro aliviadero. En cambio, la presa actual es de ¿cuánto? De 45 metros. A futuro ya se tiene que ir pensando en duplicar la altura. Duplica la altura y prácticamente cuatriplicas el volumen. Está bien, ¿eso te va a costar? Sí, va a costar, va a elevar, pero ¿qué vas a hacer de Bocatoma definitiva? Nada. ¿Qué vas a hacer de aliviadero? Nada. ¿Por qué? Porque ya hiciste la inversión inicial y ya, obviamente, sí, al comienzo costó bastante, pero a futuro ya no va a costar. Entonces, todo eso se corresponde a una planificación. Cuarto, estos proyectos deben atender exigencias técnicas, nada de político. ¿Por qué? Como le decía, ¿no? Estamos en el tema de proyecto Olmos, proyecto Alto Piura. Sí, y hay un tema político, ¿no? ¿Quién jala más? El gobernador regional de Piura, el gobernador regional de Lambayeque, ¿no? Cada quien están ahí, velan por cada uno de sus regiones y ya comienzan las peleas políticas. No, acá tiene que responder un tema técnico. Si el tema técnico me dice que es correcto mi proyecto, no puede, digamos, no hay marcha atrás. Pero en el caso de Piura, como les decía, lamentablemente no tenía los estudios hidrológicos. Entonces no había seguridad del agua, no hay seguridad del agua que va a pasar por la presa Troneras. Por lo tanto, no hay la seguridad de que va a haber agua siempre para el proyecto del Alto Piura. Y por último, los túneles se tienen que presupuestar mediante el sistema a predios unitarios. Es obviamente ser bastante desafiante si es que ustedes en cualquier momento están liderando los tipos de proyectos y van a presupuestar un túnel a suma alzada. Estimados ingenieros, hoy, 19 de noviembre, les digo, ahí va a haber, se van a recordar que en su vida un ingeniero, Enrique Cáceres, les dijo, este tema de los túneles no tienen que presupuestarlo a suma alzada, tiene que ser a precios unitarios, porque obviamente en tunelería, sobre todo tunelería para túneles, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que uno espera, qué es lo que se espera en lo que es la excavación propiamente del túnel. No se sabe. Hay bastantes aristas, hay bastantes incertidumbres y hay bastantes sorpresas que uno no sabe, que parece que va a haber gases y no hay, que parece que va a haber agua y no hay, que parece que va a haber y no hay, y aparece otro fenómeno que nadie lo esperaba. ¿Y qué hacemos ahí? Tienes que simplemente aplicar el ingenio, o sea, la ingeniería, para poder enfrentar, obviamente, todos los males que se presentan en obra. Yo digo siempre, y con esto voy cerrando, estimados ingenieros, obra es sinónimo a problema. Y los problemas, obviamente, estamos quienes abocados para poder solucionarlos. Los ingenieros. Los ingenieros, utilizando el ingenio, vemos cómo solucionamos esos problemas. Y por eso me da mucho gusto que ustedes ahora estén capacitándose en diferentes ponencias en las cuales van a poder tener todas los conocimientos para poder aplicar el ingenio y obviamente asegurar que el Perú sea un Perú mejor. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Cáceres. Si en el público alguien tuviera alguna pregunta, ¿alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Ok, creo que nadie, ingeniero. Si me permite compartir, ingeniero Cáceres.
A nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lambayeque, se expide el siguiente certificado, otorgado al ingeniero SIP Enrique Daniel Cáceres Santín por haber participado como ponente en la conferencia Proyecto Olmos, Lecciones aprendidas para la ingeniería, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Civil dentro del marco de la celebración de su 58 aniversario de creación institucional, realizado el día 19 de noviembre del 2024 con la duración total de 2 horas académicas. Firma el ingeniero SIP Carlos Manuel Burgos Montenegro, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, de sede Lambayeque, y mi persona, el ingeniero Sócrates Pedro Muñoz Pérez, como presidente capítulo de Ingeniería Civil. Agradecemos su participación, ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias Enrique por compartir tu experiencia. Te saluda Jaime León. Felicitarte por la claridad del alcance. Una vez más, gracias por compartir. Muchas gracias, Enrique. Felicidades también por tu participación. Excelente. Gracias a todos ustedes por haberme soportado un poquito de una hora. Quería hacerlo más rápido, me la disculpa del caso, estimados ingenieros. Muchas gracias con todos. Muchas gracias también. Hasta luego, ingenieros. Cuídense. Gracias. Gracias. Felicitaciones otra vez. Gracias. Gracias. Gracias y felicitaciones al ponente Cáceres. Ha sido una experiencia muy importante en su vida profesional. Yo también conozco algo de empresas y sé cuánto laborioso y dedicado tiene que ser el trabajo. Saludos, Enrique. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy amable.